Daniel, el aplauso virtual. Muchas gracias, doctor Broda, por haberse sumado aquí al 17º Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad. Lo teníamos recién a Miguel Ángel Broda con ¿Hacia dónde va la economía argentina? Y ahora tenemos un panel Urgencia 1, bajar impuestos, bajar impuestos, bajar impuestos. Esos títulos que siempre nos regala Alejandro Bongiovanni con la repetición y el énfasis. Lo vamos a tener a Adriano Mandolesi, el querido amigo Adriano Mandolesi, moderando. Van a estar Martín Litvak, Enrique Lingua, Gustavo Lázari y Diana Mondino. Así que, Adriano, el escenario es tuyo para que puedas allí moderar el panel. Gracias, Garrett. Bueno, tengo el placer de moderar este destacado panel formado por excelentes profesionales, amigos en algunos casos. Y la idea, como se titula el panel, es hablar de las urgencias. Y vamos a comenzar hablando por la urgencia número 1. Como decía Garrett, bajar impuestos. Y yo lo destaco en mayúscula, lo tengo escrito. Bajar impuestos es la prioridad número 1 que tenemos como país, también para poder recuperar la senda de crecimiento y también la generación de riqueza, que es uno de los puntos centrales para mí en las políticas públicas que tenemos que impulsar como país. Y por eso voy a presentar a Enrique Lingua, Martín Litvak, Gustavo Lázari y Diana Mondino, quienes van justamente a conversar durante una hora sobre esta urgencia número 1. ¿Se puede bajar impuestos en Argentina? ¿Cómo vamos a bajar impuestos en Argentina? Todos coincidimos, entiendo que es una prioridad, pero ¿se puede hacer o no se puede hacer? Para eso vamos a comenzar conversando con Enrique Lingua. Enrique es contador público, es asesor impositivo y contable y es socio de Enrique Lingua. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de este panel y la verdad que es un orgullo poder compartirlo con el doctor Broda, que nos ha dejado maravillado con una exposición, la verdad, brillante. Y bueno, qué tema que tenemos que tocar, porque después de escuchar lo que dijo el doctor Broda, que tenemos que buscar, tenemos necesidad de financiamiento del 17.6 del Producto Bruto Interno, para poder salir adelante, para ver si podemos cambiar alguna vez. Hablar de bajar impuestos parece una utopía, porque la realidad que cuando tenemos un gobierno que está, pareciera, por decirlo gráficamente, rascando el fondo de la olla a través de emisión monetaria, un crédito muy limitado, la única herramienta que tienen es seguir presionando con los impuestos. Yo querría transmitirles, por lo menos una estadística muy breve, que nosotros en Argentina, según las últimas estadísticas que han recogido en los estudios especializados en macroeconomía, hay 167 impuestos. De esos, 43 son nacionales, 39 provinciales y 85 son municipales o comunales. Pero notable que que solo 11 impuestos de toda esa maraña tributaria constituyen el 90% de la recaudación total que tenemos en el país. Nosotros estamos viendo que por encima de la necesidad de bajar impuestos para incentivar el crecimiento y la producción, porque esa es la vía más directa, contrariamente a que otros grupos ortodoxos sostienen que no hay que bajarlo, sino que hay que ser más Estado, más impuestos, nos encontramos con que han subido y se sigue creciendo el número de impuestos, porque ya con la pandemia tuvimos un avance importante de gravabilidad de impuestos sobre las riquezas individuales de un sector de la población argentina, más otros impuestos como el que se aplica sobre las transacciones financieras o digamos, de moneda extranjera. Entonces, nos encontramos con un tema muy complicado porque vamos a trabajar bajo un escenario utópico, es decir, primero, si se puede, si se quiere, y si en el caso de que se puede y se quiera, qué es lo que conviene, qué es lo que habría que hacer. Yo quiero destacar que Argentina es uno de los países que está al tope, en el tope de la presión tributaria, está cerca del 40% del PBI. Y quiero distinguir que presión tributaria no es solamente, presión tributaria es el porcentaje de lo que pagan impuestos sobre el total del PBI, pero es mucho peor lo que es la carga tributaria, que es lo que paga aquel que está pagando,
que es mucho mayor porque el impacto tiene un valor mucho más, más amplio. Entonces, cuando nos encontramos en este escenario tan diverso, yo te digo que los que estamos en el área tributaria comprendemos la situación de estrés que se vive en la profesión, y en eso quiero rescatar el gran esfuerzo que está haciendo la comunidad de los profesionales en ciencias económicas de la República Argentina, porque estamos corriendo permanentemente atrás de disposiciones que no son solamente nuevas leyes, sino exigencias que salen por resolución, de cumplimientos, de información, de llegar a un acoso fiscal de una manera prácticamente ilimitada. Entonces, vamos a tomar la hipótesis, vamos a decir, bueno, mira, se solucionaron una serie de problemas, vamos a encarar definitivamente una reducción impositiva en Argentina, racional. Entiendo que para hacer eso necesitamos, como muchas otras cosas en la Argentina, un acuerdo muy fuerte entre todos los sectores que componen la comunidad de la República Argentina. Y ese pacto fiscal al que yo me estoy refiriendo significa suscribir en forma indeleble, inmodificable, irrenunciable, un acuerdo de no modificar una política tributaria que apunte al crecimiento, cualquiera sean las circunstancias futuras que se presenten, que es lo más difícil. Primero, lograr el consenso, y segundo, lograr que en alguna medida uno pudiera saber con seguridad que puede planificar a futuro porque las reglas de juego no se cambian. ¿Qué es lo que sucede en la Argentina? Nosotros cambiamos la regla de juego en la mitad de los partidos de fútbol. Modificamos la ley del offside cuando ya el partido empezó, ¿no? En ese sentido, en un país que ha firmado un contrato matrimonial con la alta presión tributaria, parece muy difícil arribar a una situación de reducción de impuestos. Pero vamos a analizar, Adriano, vamos a analizar qué pasaría. Pregunto primero, ¿se quieren bajar los impuestos? ¿Hay voluntad política de bajar los impuestos? Y en ese caso, ¿se pueden bajar los impuestos? Y por último, pregunto, si se quiere y se puede, ¿qué impuestos habría que bajar o cuáles tendrían prioridad para bajar? Yo debo decir esto. La primera explicación que les quiero dar, muy pesimista, es que no se quiere. Y eso lo hemos vivido, lo hemos compartido en reuniones mantenidas con funcionarios de la Secretaría de Ingresos Públicos, cuando se trataba el proyecto que el Consejo Agroindustrial trató de llevar como incentivo a la producción y a la exportación, donde llevamos un montón de propuestas de reducción de impuestos y sobre todo de otorgamiento de beneficios fiscales para el sector productivo. Y tropezamos con dos cosas que nos parecieron realmente un contrasentido para lo que se hizo. Ustedes los que miren el proyecto, van a decir que tiene sabor a poco. Y la realidad es que tiene sabor a poco porque no se tomaron en cuenta muchas de las propuestas innovadoras que se habían planteado en ese seno de la parte tributaria del Consejo Agroindustrial. Lo pongo como ejemplo porque es reciente esto. Recién acabó de ingresar al Parlamento argentino el proyecto de ley después de mucho tiempo. ¿Y qué nos dijeron? Dos cosas que ustedes van a analizar y es sorprendente. Nosotros no creemos en el efecto derrame. El efecto derrame es una terminología aplicada a la parte tributaria, que no proviene del derecho, pero sí se puede aplicar en el sentido de que lo que yo reduzco de impuestos, que entendemos racionalmente que eso que el contribuyente no paga se vuelca para inversión o actividad productiva o para el gasto, si se quiere. Y eso tiene un efecto multiplicador potentísimo para poder generar actividad económica y movimiento. Se descree de eso. Y lo segundo, que no tuve la explicación, porque lo pregunté, una explicación racional, ¿qué significa dar un beneficio fiscal? No, nosotros no podemos tener costo fiscal en el otorgamiento de beneficios. ¿Qué significa no tener costo fiscal? Que si yo tengo que darle un beneficio a Juan, lo que yo le doy a Juan para que Juan pague de menos se lo tengo que sacar a Pedro. Y eso es lo que también significa un contrasentido. Pues claro, ¿por qué pasa esto? Por lo que acaba de decir el doctor Broda recién.
estamos al tope del gasto público, estamos con un alto déficit fiscal. Y es evidente que no se quieren que las cuentas sigan cerrando. Entonces va a decir, bueno, si tal sector me pide una rebaja impositiva, tengo que buscar que otro pague y me compense lo que yo le estoy otorgando como beneficio del otro sector. Parece una cosa novenesca, pero esa es la realidad con la que nos enfrentamos cuando tenemos que plantear esta alternativa de reducir la carga tributaria. Entonces, yo vuelvo a decir, ¿hay decisión política? No, no hay decisión política. La hubo en la Argentina, tuvimos el consenso fiscal que quedó prácticamente sin efecto de lo importante que fue allá por el 2017. Bueno, no vamos a hacer análisis políticos de las circunstancias que llevaron a la situación que estamos actualmente, pero es importante decir de que no hay voluntad política de reducir los impuestos. Ahora, ¿se pueden bajar impuestos? Sí se puede. Pero hay que analizar racionalmente qué es lo que se puede bajar y qué es lo que no se puede. Por ejemplo, el tema del IVA. Vamos al impuesto altamente regresivo que tiene un fuerte impacto sobre la clase social más desprotegida. Porque la alícuota del 21% le pega mucho más duro al que tiene menos ingresos que al que tiene más ingresos. Hay una concepción ya internalizada de que si yo bajo a la tasa del IVA, le bajo 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos para hacerlo menos regresivo, ese porcentaje de ahorro en el costo del IVA del precio final no vuelve al consumidor. Entonces existe o deberían implementarse mecanismos de devolución a través de, por ejemplo, el uso de tarjetas, pero hay que activar el método de la devolución. Me parece que tenemos un problema con Enrique. Pero por otro lado, después devoramos la devolución. Sí, perdón. Ok, que habían hecho una pregunta. Sí, es que te habías quedado sin señal, Enrique, pero ya volvió. ¿Me escuchan ahora? Sí, así, ahora sí. Bueno, no sé dónde quedó lo que estaba explicando, pero lo que sí les dije, en definitiva, es que nosotros hay que activar, si se tratara de devolver IVA o bajar IVA, hay que buscar un mecanismo de activación de la devolución del impuesto al valor agregado, que es no solamente una promesa o una ficción. Entonces, ¿qué tenemos? IVA con las restricciones del caso es una posibilidad. Donde está el punto más importante, que yo creo que donde tenemos que buscar, es en tratar de neutralizar ese impuesto sin ley que está vigente en la Argentina y que nos agobia a todos, que es el impuesto a la inflación. Nosotros tenemos, yo no lo sumé en los 167 impuestos que tiene estudiado, porque son impuestos que en principio tiene una norma que lo respalda, sino que está el impuesto a la inflación que no tiene ninguna norma. Ese impuesto se aplica solamente porque la naturaleza de la economía argentina hace que el crecimiento de la inflación haga que se pague más impuestos. Y fíjense la voluntad, el ajuste por inflación, que es una herramienta realmente muy atendible para neutralizar el efecto de la inflación, viene siendo desmenuzada para ser computada en distintos periodos. Tuvimos periodos de 3 años, después se lo llevó a 6 años sin actualización, con lo cual es vital en lo que estamos viendo. El primer año deduzco un sexto y al segundo año deduzco el otro sexto sin actualización y con una inflación como se está proyectando del 50 al 60%, imagínense lo que es al tercer año. Entonces es una ficción de que se me permite el cómputo del ajuste por inflación. Este año en principio, y digo esto porque de aquí a fin de año vamos a tener gran movilidad legislativa, se podría aplicar para los cierres 31 de diciembre el cómputo del 100%. Solamente les dejo usted interrogante si ustedes creen que no va a aparecer la sorpresa antes del 31 de diciembre de que se vuelva a extender el plazo de cómputo en más tiempo. No lo sabemos, pero... Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué podemos bajar? Se redujo el impacto del impuesto sobre las personas en relación de dependencia, subiendo el mínimo. Lo mismo que estamos diciendo antes, la inflación va licuando. Y acá un poco ha tomado conciencia de que eso sucede y se han aumentado paulatinamente los mínimos para adecuarlos al crecimiento de inflación. Pero si pensamos que el nuevo índice del RITE es del 50%, que se va a aplicar para el 2022,
y pensamos de que además la inflación proyectada es del 52%, y la que tenemos por este año, y la que vamos a tener todavía mayor, prácticamente durante el año próximo va a haber un incremento de la carga tributaria para los que estén en relación de dependencia, porque el ajuste ya lo hemos tenido con el ajuste que se dio ahora. Y fíjense ustedes cómo impacta quienes estén presentes y trabajan en relación de dependencia, que tienen, digamos, el impacto mensual de las retenciones. Fíjense lo injusto que significa para aquel que ya no puede computar ningún tope y que está por encima de los 200 y pico mil pesos, que es el tope para el cual se computa adicionalmente una deducción, que cuando llegan a un sueldo que supera casi los 300.000 pesos, ya pagan como se pagaba antes sin ajuste de mínimos. Entonces esa gente cobra casi menos por la retención que ganancias que el que está en categorías anteriores con el ajuste de la retención. Hasta se da una injusticia, una inequidad en el mismo plano de la relación de dependencia. Yo creo que el tema de ganancias en algún momento va a haber que sentarse seriamente en este pacto fiscal y llegar a la conclusión de que si yo no puedo bajar la alícuota, que aparte la hemos subido, porque lejos de querer bajarla, la hemos vuelto al 35% para determinados montos de ingresos. Hemos fabricado ahora una tasa progresiva para el impuesto a las ganancias de sociedades, donde se sigue grabando la acreditación de dividendos a los accionistas por los periodos posteriores al 1 de enero del 2018 a una tasa del 7%, pero el 35% se lo llevó para quienes tengan ingresos superiores a 50 millones en esta escala progresiva. Entonces, estamos hablando de que pensar en reducir y acabamos de recibir el impacto del aumento de la alícuota, ¿no? En ese caso, personalmente, creo que uno de los mecanismos más serios y más firmes para lograr una reducción de la carga impositiva por encima de la alícuota, por encima de esta tasa, que está en los límites de la confiscatoriedad, las leyes, la justicia habla de más del 40, pero no estamos tan lejos, es el tema de que el impuesto que no se paga se vuelque se canalice con reinversión. Cuando hablo de reinversión estamos hablando fundamentalmente de que si invierto en bienes de capital tenga una ventaja importante, que me incentive. Por supuesto, eso va ligado a un crédito, va ligado a la posibilidad de que tenga un crédito, digamos, que me financie la inversión, pero sobre todas las cosas, lo importante es que me den el incentivo de que con ese impuesto que me ahorro me cambio una maquinaria o me capitalizo estructuralmente en la empresa. Hay que pensar en dinamizar sectores. En su momento dio buen resultado la desgravación para inversión en construcción. La construcción es un factor de dinámica muy fuerte y dinamiza mucho la economía, abarca enorme cantidad de sectores. Si se hace una buena planificación, con un buen sentido de la construcción, un buen sentido del desarrollo urbanístico, me parece que sería importante que volver a analizar este tipo de beneficios impositivos. No hablo de amortizaciones aceleradas, en el Consejo Agroindustrial se logró que eso se le lleve la punta a lo mismo que el tema de la construcción de tinglados como para albergar las inversiones nuevas que se hacían. Logramos que el tema de la evaluación de la hacienda de engorde tenga un cómputo de que el impuesto a las ganancias se pague cuando se venda y no que tenga una valorización anual para no pagar impuestos por el mayor valor, que es impuesto inflacionario. Yo me acuerdo hace muchos años, y esto no es un beneficio, pero sí fue dinamizador de la actividad bursátil, que un porcentaje de impuesto a las ganancias se destinaba a la compra de acciones que cotizaban en la Bolsa de Comercio. Y eso era un porcentaje chico, pero permitía dinamizar el mercado de capitales. Pero yo ahora no quiero enumerar qué posibilidades hay de hacer. Lo que quiero decir que me parece que el mecanismo que se impone para que uno tenga beneficios es, primero, reconocer el efecto derrame como válido, no negarlo. Si yo tomo como conciencia de que el efecto derrame es válido, que los beneficios los tengo que mirar en largo plazo o mediano plazo y no mañana, no salir que esto sea un beneficio inmediato, sino que yo voy a tener una dinamización de la economía futura a partir de lo que yo sancione ahora. Creo que tengo un mecanismo como para dar incentivos para que la gente pueda planificar. Si a eso le sumamos lo que yo decía, un régimen impositivo estable, con reglas de juego que no cambien, con que no haya distorsiones en la aplicación de los impuestos, porque no se olviden de que los impuestos en Argentina se regulan por leyes, decretos, resoluciones, circulares y aplicativos
que es el contacto directo del contribuyente con la administración federal, que a veces es más dictador que la propia ley. Sobre todo Enrique, esto, sí. ¿sí? Enrique, un Sí, está poco con el tiempo. para ir sí, escuchando a algunas otras opiniones, planteo Sí, cómo no. tres interrogantes muy alternativos. ¿Se quieren bajar Perfecto. impuestos? ¿Se pueden bajar? Y la tercera pregunta era si se quieren bajar y se pueden, ¿qué medidas deberían tomarse? Y me gustaría conocer la opinión de Martín Litvak, que está con nosotros también, que es abogado, especialista en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. ¿Cómo estás, Martín? Estás muteado, me parece, Martín. ¿Qué haces? ¿Cómo andas vos? Ahí sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, son tres interrogantes que me parece que pueden dar un puntapié para también conocer tu opinión, ¿no? ¿Se quieren bajar impuestos en Argentina? ¿Se pueden bajar? Y si se quieren y se pueden, ¿qué medidas deberían tomarse a tu entender? Vos sos especialista justamente en el tema de planificación patrimonial. Escribiste dos libros también muy conocidos, Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, el último. Argentina es un infierno tributario, ¿no? Sí, 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 de los peores. Está bueno porque tenemos ejemplo de todo lo malo, y siempre podemos encontrar un ejemplo para graficar algo, pero yo quiero ser bastante breve y escueto, así no le saco tiempo, digamos, teniendo a Diana y a Lacha acá, la verdad que es un honor, un orgullo y está bueno que compartan sus conocimientos con la gente. Yo te voy a contestar muy breve estos temas porque son bastante concretos. ¿Se quiere bajar impuestos? No, no se quiere. Y no se quiere por ignorancia. Si los diputados y los senadores argentinos se dieran cuenta que bajando impuestos recaudarían más, con lo cual hasta podrían no bajar el gasto público, los bajarían contentísimos. Son tan ignorantes de materia tributaria que no se dan cuenta que tienen que bajarlos y que los principales beneficiarios en principio van a ser ellos, hasta que se baje el gasto público. Si se puede, por supuesto. Argentina tiene tanto en número de impuestos como en lo que se llama esfuerzo fiscal, que es un índice mucho más interesante que la presión fiscal, que como explicó antes Enrique, es un concepto macroeconómico que habla más del Estado que de los contribuyentes. En cambio, el esfuerzo fiscal sí habla de los contribuyentes. El esfuerzo fiscal, por ejemplo, en Argentina es prácticamente el doble que en Alemania, aunque la presión tributaria en Alemania es más alta que la Argentina. Entonces, digamos, el esfuerzo fiscal toma en cuenta otros parámetros que tienen que ver con la cantidad de gente que paga impuestos, justamente, con qué te queda después de pagar impuestos. O sea, en Argentina pagas impuestos y después no te queda nada, y en países desarrollados te queda para invertir, te queda para una casa de veraneo, te queda para un segundo auto y demás. Ahora, yendo a qué es lo que tenemos que cambiar, creo que hay dos temas que son generales y muy macro, y después hay temitas más chiquitos en los que podemos discutir. Primero, el tema digamos, obvio y principal es la coparticipación. O sea, es un sistema nefasto. Cualquier país exitoso tiene competencia fiscal entre estados o entre provincias o entre otro tipo de organizaciones políticas. Argentina tiene todo mal en ese aspecto. Y al yo no ser responsable de mi gasto público como provincia, no tengo ningún incentivo para bajar impuestos. Entonces, el primer tema es la coparticipación, y sé que es difícil, hay un tema constitucional, pero digamos, si vamos a ver que hay que cambiar, punto uno, coparticipación. Segundo, y el segundo tema macro es, Argentina no tiene un sistema tributario. Un sistema tributario, como todo sistema, requiere consistencia, requiere planificación, requiere objetivos claros. Argentina tiene un régimen tributario, tiene una acumulación de impuestos, tiene doble, triple, cuádruple tributación. Entonces lo segundo que hay que tener después de eliminar las coparticipaciones es tener un sistema tributario. ¿Qué significa un sistema tributario? Los impuestos son estos 167 impuestos que mencionábamos antes y quizá algunos más todavía ahora. Se pueden dividir en cuatro. Es decir, los impuestos son sobre el consumo, sobre las ganancias, sobre las transacciones y sobre el patrimonio. Cualquier impuesto que vos nombres lo podemos meter en una de esas cuatro características. Y en ese sentido, los países exitosos, porque acá no se trata de inventar nada, los países exitosos tienen un impuesto al consumo alto. ¿Por qué? Primero porque ahí sí diciendo, con lo que dijeron antes, la misma OCDE, que es un organismo nefasto en materia de competencia fiscal y demás, ya ha presentado estudios donde dice que justamente el IVA es progresivo o proporcional al consumo, pero no es regresivo, y eso está demostrado. Una tendencia que era vieja, antes se decía que era regresivo, no lo es. De hecho, el consumo es el único momento donde yo exteriorizo mi capacidad contributiva. Yo voy y compro algo.
Después podemos hablar si vamos a hacer un IVA diferencial para algunos productos de canasta básica, que es otro tema, pero el IVA como concepto no es un impuesto regresivo, hay que sacarse de idea de la cabeza, el IVA tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque como dice el Hacha siempre, y seguramente lo va a repetir acá, el mejor sinónimo para impuesto es freno. Entonces, si yo quiero que un país crezca, freno el consumo y promuevo la inversión. Entonces, impuesto al consumo alto a mí no me molesta, tan bajo como se pueda, pero digo alto no me molesta. Un impuesto a las ganancias razonable no me molesta, pero me molestan muchísimo los impuestos a las transacciones y los impuestos a la propiedad, es decir, al patrimonio, porque son impuestos que no permiten, no fomentan el ahorro, la inversión y por ende la productividad, el crecimiento, el empleo y demás. Y no se olviden que son impuestos que el impuesto a la riqueza, por ejemplo, en el corto plazo puede afectar de alguna manera a algún rico, pero son impuestos que terminan pagando los pobres. El impuesto a la riqueza, digamos, el pobre depende mucho más del crecimiento de la economía que el rico, que ya está más o menos hecho. Entonces el último concepto que quiero compartir es, hay que empezar a desmitificar un poco el tema tributario. Es decir, no es cierto que el impuesto a la riqueza lo pagan los ricos, no es cierto que el impuesto a las corporaciones lo pagan las corporaciones. Hay que empezar a entender que el Estado lo máximo que puede decidir es quién ingresa el impuesto, en este caso a la AFIP, pero no puede decir nunca quién se queda con la carga de ese impuesto, quién hace el esfuerzo de pagar ese impuesto. Y en la gran mayoría de los casos es el asalariado, es el que no le puede pasar el impuesto a otro en la cadena productiva. Entre todos los impuestos con nombres simpáticos, que generan esta cultura del pobrismo, de la envidia, del resentimiento, son aplaudidos por las plazas de votantes de este gobierno, son impuestos que se vuelven en contra de ellos. Entonces, para resumir, 1, coparticipación; 2, crear un sistema tributario lógico, bueno o malo, pero lógico. Ahí coincido antes con lo que se dijo en cuanto que las reglas no pueden cambiar, porque realmente la inseguridad jurídica es una de las caídas más importantes de los infiernos tributarios, junto con la alta tributación. Y después de los 4 tipos de impuestos, alto impuesto al consumo, alto impuesto a las ganancias dentro de lo tolerable. Por supuesto, de vuelta, yo digo alto, pero es lo más bajo posible, es lógico esto, ¿no? Pero digo, no me preocupa que el IVA sea el 21% en Argentina, no me preocuparía que sea el 22%. Prefiero ser 15%, pero digo, no me preocuparía que sea el 20%. Me preocupa mucho más que esté discutiendo de vuelta un 2.25% de bienes personales o que se fantasee con que vuelva el impuesto a la riqueza, al aporte solidario y demás. Y con esto cierro porque realmente quiero escuchar a Diana y al Hacha. Gracias, Martín. Bueno, lo pediste. Hay 3 preguntas sobre la mesa, 3 interrogantes que planteó Enrique. ¿Se quieren bajar impuestos en Argentina? ¿Se pueden bajar impuestos? Y si se quiere y se puede, ¿qué medidas deberían tomarse? Y para eso me gustaría conocer la opinión de Diana Mondino, profesora, referente de la Universidad del SEMA, economista egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y sobre todo una de las economistas más influencer y de memes que tenemos en redes sociales en estos momentos. Diana, es un placer escucharte. Bueno, placer escuchar hablando sobre impuestos. Bueno, yo voy a decir más o menos lo mismo que dijo Martín, pero dicho en cordobés. Él, digamos, catalogó los impuestos en que si son al consumo, las ganancias, las transacciones o el patrimonio. Yo te lo digo, te cobran impuestos para trabajar, por trabajar y por haber trabajado. Para trabajar tenés un montón de impuestos previos, permisos, etcétera. Mientras estás trabajando tenés percepciones, retenciones, anticipos, impuestos a las ganancias, el IVA, etcétera. Y por haber trabajado son los impuestos que te pueden quedar sobre el ahorro, sobre el patrimonio que hayas generado, estos disparates que hemos tenido en algún momento y no tan transitorios, sobre renta financiera o el impuesto a la riqueza, o lo que sea. Repito, para trabajar, por trabajar y por haber trabajado. En un país que tiene desempleo, usando el ejemplo del hacha que uno le pone impuesto a lo que querés frenar, ¿vos le ponés más impuestos al trabajo? ¿No habría que liberar este tema de temas para que pueda haber trabajo? Por otra parte, tenemos todo tipo de impuestos que impiden la innovación. Primero, porque para iniciar algo tenés una serie de etapas previas que se complican muchísimo. Si es una empresa que ya existente, cada vez que se quiere modificar algo, hay una serie de regulaciones o de dificultades muy grandes que no solamente son impositivas. Si vos querés relocalizar tu planta, por ejemplo, es un problema. Si vos querés modificar la cantidad o el tipo de personas que trabajan, o las mismas personas pero que vayan a trabajar a otro lugar, ya hay un montón de restricciones que dificultan muchísimo introducir elementos nuevos. Tenemos una distorsión muy grande, que la mencionaba el doctor Lingua, que es con esto de las alícuotas diferenciales, que además de que se presta todo tipo de oscuras transacciones en donde uno le pone, cataloga una cosa en lugar de otra, nunca se recupera el crédito fiscal.
nunca se recupera. Por lo tanto, las alícuotas diferenciales no solo no favorecen, por ejemplo, una alícuota menor en los alimentos como normalmente se pide, sino que eso le genera un verdadero problema a aquel que quiera cumplir acabadamente con la norma. El último punto para destacar, además de innovación, es que dentro del absurdo que tenemos de los impuestos, hemos tenido recientemente un impuesto adicional, como fue el impuesto, digamos, extraordinario sobre activos, en donde si alguien, por ejemplo, compró bonos del gobierno, por haber comprado bonos del gobierno, tiene que pagar un impuesto. Uno entiende que por tener un auto deba pagar patente, hay distintas cuestiones para mantener una ruta, o por tener una casa, alumbrado, barrido y limpieza, tiene razonabilidad. Pero si uno le cobra a un galpón o a una máquina que está dentro de una fábrica un impuesto por estar, por existir, por tenerla, la única forma de pagarlo es pagando menos sueldos, subiendo los precios o vendiendo un pedacito del galpón, teniendo menos galpón o menos máquinas. Tenemos un último punto en Argentina que afecta a la innovación, que es, todos estos son muchos y debería ser la lista mucho más larga, por supuesto, pero es el pésimo tratamiento que hacemos a las amortizaciones. El día que el Hacha sea presidente y yo sea su asesora, lo que le voy a decir es, lo primero que tenemos que hacer es modificar justamente este listado que hacíamos de leyes, resoluciones circulares y aplicativos, en donde las amortizaciones tienen que poder ser rápidamente descontadas a valor real. ¿Qué es la amortización? Es recuperar el valor de la inversión. Si yo no tengo una amortización que pueda verdaderamente reflejar el valor del bien, no estoy recuperando la inversión. Es lo mismo que decir que se están cobrando impuestos sobre el capital. Entonces, básicamente en Argentina tenemos un sistema muy oneroso. Un punto que me falta, tenemos un sistema que interfiere en la forma de producción. No solo se asignan los recursos de una manera diferente, sino, por ejemplo, hemos tenido hoy, está en el diario, una modificación de una norma que se había sacado en junio, que es, por ejemplo, cambios en las retenciones a maíz, pisingallo y a maní, según el tamaño del paquete que se haga. Y se habían reducido en paquetes que ni se venden, ahora se venden otros tipos de paquetes, pero entonces el productor no está vendiendo lo que el consumidor quiere, lo que el mercado necesita. No está buscando satisfacer al prójimo, sino que está cumpliendo con lo que la norma le deja. Entonces tenemos una interferencia muy grande. En todas las cosas ocurre de todas maneras. Si uno tiene un toro para servicio, es distinto que si tiene un toro de pedigree. Si tiene una vaquillona para reposición, es distinto que se la va a comer. O sea, te están permanentemente diciendo, si haces esto, te doy un castigo menos grande que este otro, nunca un premio. Entonces, tenemos un sistema que es extremadamente complejo, tenemos un castigo, una reasignación en la producción y sobre todo, prácticamente dificultamos el trabajo e impedimos la innovación. Un sistema impositivo que tiene esas bases, indudablemente, va a generar pobreza. Nosotros no la solucionamos, la genera. Entonces tenemos que modificar este concepto, a fuerza de ser reiterativa, le cobramos a la gente para trabajar, por trabajar y por haber trabajado. Tengamos en cuenta esto, no podemos tener un sistema basado en esto, un sistema que impide la innovación, un sistema que impide mantener el capital, un sistema que impide trabajar de alguna manera y que el beneficio de eso te quede. Como economista lo puedo contar con ecuaciones y de una forma mucho más compleja, pero tratemos que la gente entienda que te están cobrando para, por y por haber trabajado. Tal vez ahí la gente se dé cuenta que no es en el rico que recaen los impuestos, sino sobre sí mismo, porque uno lo que vende es su trabajo. Muy claro, Diana, y bueno, dando el pie justamente a Gustavo Lázari, economista, empresario. 3 preguntas sobre la mesa, Gustavo. ¿Se quieren bajar impuestos? ¿Se pueden bajar impuestos? Y si se quiere y se puede, ¿qué medidas deberían tomarse? Bueno, primero gracias. Y cuando yo sea presidente, Diana va a ser la ministra de Economía, así que estamos, lo que decía Broda, ¿no? Un ministro decidido visceralmente, mejor que Diana, imposible. Pero qué placer escuchar a los 3 participantes, a Enrique, a Martín y a Diana. A ver, primero te voy a contestar rápido esas 3 preguntas y déjame ir a un tema que tiene mucho que ver con la complejidad del sistema. Si se puede o no, realmente me tiene sin cuidado, porque es lo que hay que hacer. Si se quiere o no, me tiene menos sin cuidado, porque también es lo que hay que hacer. Es decir, cuando vos vas con la muela reventada al dentista, y si puedo no sacarla, y campeón, yo de acá no me voy hasta que no la saques, y si yo quiero o no, tampoco son preguntas muy relevantes en algunos momentos. Enrique decía, el sistema llegó a un nivel
de insostenibilidad total. De alguna manera leo eso. Martín habla de infiernos tributarios. Y Diana dice que le estamos cobrando impuestos a todo lo que se mueve, al que quiere trabajar, al que está para trabajar, al que trabaja, al que ya trabajó, y al difunto en cualquier momento le quedamos con el impuesto a la herencia. Entonces, evidentemente el sistema necesita una reforma. Mira, el título de la charla, que se llama Bajemos impuestos, bajemos impuestos, bajemos impuestos, es excitante en español, pero es insuficiente en el dialecto argentino. Porque la Argentina ya demuestra que bajar impuestos no alcanza, porque al otro año te lo suben. Lamentablemente tenemos muchas experiencias. Imagino que quienes me precedieron tendrán millones de ejemplos y de sapiencia al respecto, pero Argentina necesita eliminar impuestos y hacer una nueva estructura tributaria. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo? Podemos inventar mecanismos de cómo. Yo no le escapo a la jeringa. Ahora, déjame decirte una cuestión, porque también pari passu con el tamaño y la cantidad de impuestos, tenemos una complejidad y un trato tributario al contribuyente que es directamente siniestro, y dejamos avanzar como sector privado a un estado a lo más mínimos detalles de la recaudación. Permíteme. En este momento, te voy a dar un ejemplo. En este momento, el sistema del Banco Central de detección de inconsistencias está detectando a exportaciones que se liquidan por valores marginales menores. No es una persona que está dejando las divisas afuera, lo cual es opinable. Es un tipo que de pronto mandó un contenedor a China, el contenedor tuvo 2 movimientos de más en el puerto de Shanghái, y el chino le está haciendo un descuento de $400, $500 sobre 100.000. Evidentemente no está evadiendo $500 ni 400. Estoy dando datos reales. Hay inconsistencias detectadas de $45, 12, 114. De esos niveles estoy hablando. El sistema dispara una alerta por presunción a la AFIP, la cual emite el castigo de pasar a este contribuyente situación 2 o situación 3, con lo cual le bajan el scoring de AFIP y automáticamente le aumentan las percepciones y retenciones de ganancias e IVA. Como decía Diana, eso no vuelve nunca, se licúa por inflación en el mejor de los casos, pero si no directamente ni se lo devuelven. Y además, en el caso del comercio agropecuario, aparece lo que se llama el bloqueo de las cartas de porte. La carta de porte es un documento que inicialmente fue un documento privado, no es distinto de un remito, donde vos le decís al destinatario qué camión carga tanta mercadería y a qué destino tiene. Ahora se hizo público, es un permiso de circulación, es una aduana interior móvil, para llamarlo de alguna manera, en la cual los pobres chacareros tienen que subirse a los molinos para pescar la antena. Sabemos cuando vamos en las rutas que a veces se corta la señal, y lamentablemente para los funcionarios de la AFIP los campos no quedan todos en la 9 de julio y Corrientes. O sea, hay lugares donde no hay señal y los tipos tienen que ver, basta ir ahora a una ruta cualquiera, vas a ver en una estación de servicio a 3 o 4 personas con su notebook cargando la carta de porte y la impresora, porque obviamente el documento es digital y papel, porque es una cosa que estos tipos, como es un loquero a cielo abierto, nunca termina. Bueno, conclusión, te bloquea la carta de porte y no podés cargar, no podés seguir con el trabajo. Entonces, déjame llevar esto, porque esto que uno lo ve y es de todos los días y es un reclamo, y ahora te voy a decir qué dicen los muchachos cuando le reclamás esto. Una supuesta inconsistencia deriva en más impuestos y deriva en la prohibición de comercio. Entonces, cuidado. Y todo porque es una presunción, porque presumo que estás evadiendo, no presumo que el chino te afanó $500, ni presumo que hubo un error, nada, presumo el delito. Ahora, de acá disparo algunas cosas, te voy a robar unos minutos, es realmente muy importante. Todo suyo. En primer lugar, pensemos que nosotros presumimos lo mismo, que usamos el principio de presunción en el derecho penal. Entonces, digamos, por la cara te puedo meter preso, porque tenés cara de chorro, yo tengo cara de chorro. O puedo tener una zapatilla nueva que no coincide con
con mi actividad y el policía positivo que esté pidiendo con esa zapatilla y se la afanó. Presumo que se la afanó, lo meto preso. ¿Qué diríamos en ese caso? La FIP hace presunción. O sea, hicimos una civilización para no juzgar por presunción, para jugar por hechos y por leyes positivas. En segundo lugar, cuando se violan todos los artículos de la Constitución, acá no hay defensa de juicio, acá no hay nada, acá te condenaron, y después funciona por sistema, y los funcionarios se han enamorado de los sistemas, de los QR, es una nueva excitación. Yo creo que la sexualidad de los funcionarios pasan ahora por códigos de barras y QR, ¿no? Cuando vas a decir, mira, acá hubo un pequeño error, son $44 que me faltan son casos reales, estoy hablando, de esta exportación. Los tipos te dicen, no, pero está en el sistema, no lo podemos cambiar. Respuesta oficial de un funcionario. Yo me rememoro la película Juegos de Guerra, donde una computadora se volvió loca y empezó a activar misiles nucleares por todo el mundo, ¿no? Y digo, menos mal que fracasamos con el proyecto Huemul y todo el disparate que hizo la Argentina de querer hacerla, porque si no, no hubiéramos desactivado nunca un sistema de este tipo. Pero bueno, tenemos que cambiar y establecer, además de una eliminación de impuestos, un régimen de equidad entre el pagador de impuestos y el Estado. Porque, de vuelta, hagamos la inversa. Presupongamos que ante una inconsistencia del sector público en la provisión de bienes y servicios públicos, nosotros procedamos a lo mismo. En forma automática, el candidato no podrá ser reelecto, no podrá continuar con su cargo. No sucede eso. Entonces, ¿por qué del Estado hacia nosotros surgen castigos automáticos y no al revés? Bueno, dicho esto, me parece central que la Argentina empecemos a ensayar, a pensar nosotros desde el sector privado. Porque si nosotros creemos que es imposible, chao, termina el panel, terminemos el tema, hablemos de fútbol y otra cosa, porque es lo que los políticos van a querer escuchar. Tenemos que pensar un nuevo sistema donde tenga muchísimos menos impuestos racionales, como establece, como dice Martín, obviamente que no se grave el trabajo. Ese sistema es posible. Nosotros sacamos el cálculo. En la Argentina 6 impuestos te recaudan 30-32% del PIB y es el gasto público de la década del 90. Entonces, tenemos un buen Estado. Todavía en la década del 90 teníamos bastante Estado y era bastante problemático el Estado que teníamos y era bastante inútil en aquella época. Con lo cual tienen bastante para entretenerse. Pero además, yo quiero establecer 2 principios más. Uno, tenemos que empezar a pensar en que el nuevo sistema tributario tiene que tener lo que se llama un techo fiscal. Como así se aplica en comercio exterior el arancel máximo consolidado, que la sumatoria de impuestos no pueda superar un determinado valor que lo pongan los políticos, no importa, 40, 50, pongan el número que quieran, pero que sea el techo de acá en adelante. Que cualquier impuesto que supera eso, o cualquier marginal que supera eso, que destrabe directamente denuncias por confiscatoriedad. Hoy un abogado te va a decir que no puede hacer denuncia por confiscatoriedad porque no puede demostrarlo, porque no sabes si vendiste propiedad para pagar, no sé. Cuando falta voluntad, sobran las excusas. Y el segundo tema, tenemos que atacar en la línea de flotación el sistema de recaudación. El Estado tiene que tener un límite a la hora de recaudar. No puede establecer cualquier mecanismo. No puede haber 100 mecanismos de retenciones y percepciones, que yo te doy el ejemplo simple, y perdóname por la burrada, pero si vas a un estacionamiento y el estacionero agarra la óptica y te la deposita en arma, vos lo prendés fuego al tipo. Ahora, si lo hace el banco y te dice, mira, te saqué plata y a fin de mes anda a buscar el ingreso bruto, no le decís nada. Entonces es incorrecto eso. Porque en la casa de todo inglés pasa la lluvia y el frío, pero el rey le tiene que pedir permiso al propietario. Así que yo lo lamento, si a los muchachos se les dificulta la tarea de cobrar impuestos, les puedo asegurar que a mí se me dificulta mucho también la tarea de cobrar mis jamones cocidos y apelo a cualquier mecanismo dentro de la ley, pero jamás me metí en la casa de un tipo, jamás le retuve nada y la cuestión será laburar y que ofrezcan mejores bienes y servicios para recaudar bien. Pero los mecanismos de recaudación, de percepciones y retenciones deben ser eliminados. Y recordemos, una percepción o una retención no es un impuesto, es un préstamo. Y nadie está obligado a dar un préstamo. Entonces, creo que desde la medida administrativa, desde un decreto, se puede eliminar tranquilamente ese mecanismo. Así que bueno, quería dejar esto y gracias por este título tan relajante, aunque sea por unos minutos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Voy a plantear un interrogante final, nos quedan unos minutos todavía, modo de síntesis.
porque en este panel somos 5 profesionales y todos coincidimos en que así no se puede seguir, en que hay que bajar impuestos, en que es bajar impuestos, bajar impuestos, bajar impuestos, que hay que cambiar, que hay que ir hacia otro sistema. Pero cuando uno analiza a los encargados de hacer políticas públicas, no parecen entender lo mismo. Uno ve el presupuesto 2022, se discutió esta semana en la Cámara de Diputados, se va a aprobar probablemente el día de mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, y los supuestos macroeconómicos están lejos de la realidad. Hay todo un capítulo dedicado al tema impositivo que es muy curioso por el tema de la administración discrecional de algunas cuestiones, y se va a aprobar. Digo, es lo más probable que se apruebe. Entonces, estamos en el mundo del revés. ¿Qué está pasando? Una opinión final de cada uno también a modo de síntesis, comenzando por Diana Mondino. El presupuesto debería ser una autorización de gastos y una estimación de ingresos. No es eso. Pero bueno, yendo a tu pregunta, ¿qué está pasando? Que prácticamente todos los funcionarios públicos están para gastar, no están para organizar el sistema en forma coherente. El ministro de Economía debería estar para coordinar las políticas macroeconómicas, no es esa su función. Tenemos alteradas las funciones que se le asignan a la gente, las responsabilidades que se les asignan. Hasta que eso no se solucione, no hay ninguna posibilidad ni de que se bajen los impuestos, ni de que haya coherencia, ni de que se eliminen todo el cúmulo de restricciones. Hay un elemento adicional que no pasa por las autoridades impositivas, sino que es que cada ente tiene autoridad para imponer las restricciones que considere oportunas para la calidad del servicio que debe ser. El ANMAT con los medicamentos, el SENASA con el RUCA, y cada uno de ellos puede imponer costos extramonetarios infinitamente elevados. Tener que identificar cada vaca que vas a mover de acá para allá con un número así de largo que está en la oreja, no es un impuesto, pero es un costo fenomenal. Lo que tiene que haber es que ningún ente público pueda imponer restricciones regulatorias que no estén justificadas y no esté estimado su costo. Muchas gracias, Diana. Martín, ¿tu opinión? Mira, cuando algo se hace mal, y evidentemente el sistema tributario estamos todos de acuerdo que es algo que está mal hecho, hay únicamente 2 razones. La primera es estupidez, ignorancia, digamos, no saber hacer las cosas bien, no saber tomar la decisión correcta, no saber ejecutar. Y la otra es maldad, es decir, hacer algo con un objetivo distinto, digamos, en definitiva. Y yo creo que acá hay una mezcla de las 2 cosas. Hay una profunda malicia de un montón de legisladores que saben perfectamente cómo funcionan las cosas y están preocupados por mantener su posición de privilegio, que en la oligarquía actual es la clase política. Y hay otra serie de gente que es evidentemente estúpida o mal formada y no tiene idea cómo funcionan las cosas. Y digamos, existen de los dos. Hoy podría haber en la Cámara de Diputados, con toda la furia, 5 o 6 diputados que no son ni una cosa ni lo otro. 5 o 6. Y necesitamos 150 para que esto sea algo razonable. Por eso no creo en los grandes acuerdos, las grandes cosas. Yo objetivamente no le veo salida al país en este contexto. De hecho, no me fui a vivir afuera de casualidad. Amo Argentina, la extraño cada día, pero no podría vivir en un país que impone, como dijo Diana, esos costos para producir. Yo acá trabajo, me levanto a la mañana y pienso cómo servir a mis clientes y cómo divertirme, cómo seguir haciendo lo que me gusta y crecer. No podría trabajar con 150 impuestos, 200 autorizaciones, la boleta del sellito, del filing, de no sé cuánto, no podría. Entonces para mí es eso, es estupidez y maldad, con muy pocas excepciones. Enrique, y cerramos después con Gustavo Lazzari. Bueno, gracias. En primer lugar, quiero decir que no estoy de acuerdo que en un presupuesto se traten reformas impositivas. El presupuesto es para analizar la ley de leyes. Ese es el nombre del presupuesto. Los impuestos se tienen que tratar con leyes que sean específicas de reformas impositivas. Lo otro, coincido con lo que acaba de decir Martín. Hay una mezcla de ignorancia, de malicia
y de un espíritu de supervivencia de parte de los legisladores, porque en última instancia siempre queda picando el hecho de que con los impuestos viven ellos también de su trabajo que nosotros con el voto le hemos conseguido. O sea que sí pienso que hay que hacer un pacto fiscal, que lo veo muy difícil. Yo aclaré en mi charla, apenas empecé, que íbamos a analizar un terreno utópico, que no era real, porque creo que el escenario no admite realidades como la que uno pretende, pero todo lo que ustedes dijeron, y coincido plenamente con Gustavo, Diana y con lo que acaba de decir Martín, yo insisto, estamos en un escenario del más complicado, pero me parece que hay que tomar el toro por las astas y en algún momento habrá que definir qué tipo de país queremos. Si quieren que les diga si soy optimista o pesimista, les debo decir que soy pesimista. Gustavo, que sé que sos un optimista por naturaleza. Mirá, en el fútbol no le pedimos a Rabina que haga tacos, ni a Mauro La Espada que le pegue con 3 dedos a un ángulo, ¿no? Coincido en que hay malicia, que hay ignorancia, que hay falta de empatía, porque no hay nada menos empático que poner un impuesto para que lo paguen tipos que no están en la Cámara de Diputados y, como decía Diana, te obligan a marcar una vaca, tipos que jamás en su vida vieron una vaca y creen que en Churrasco llegó a la mesa o a la parrilla por la bondad de la góndola, ¿no? Porque hay todo un proceso de producción atrás fantástico. Pero digamos que es cierto que hay gente que va a la política por el bronce, que son los menos, y otros que van por objetivos personales, para decir suavemente, digamos, otras cosas, ¿no? Ahora, el que no está en la mesa, el que no se sienta en la mesa es parte del menú. Y la realidad es que el sector privado argentino fue parte del menú porque no se sentó en la mesa. Dejamos la política a tipos que sabíamos que iban a hacer esto, y como la Argentina es tan generosa que pese a esto no se hunde. Yo digo que la Argentina es el Titanic en el Río de la Plata, no se hunde solo por el calado, ¿no? Porque hicimos todos los agujeros para que entre el agua, pero no da que se hunda, ¿no? Porque el barco es más grande que el río. Pero yo creo que para que esto cambie rápidamente, y bueno, muchos de nosotros tenemos que ocupar, en cualquier parlamento del mundo hay un 10, 15, 20% de agricultores y de empresarios y comerciantes que se mandaron. Y yo creo que en la Argentina tenemos que poner ese freno. El otro día en el debate de la Cámara de Presupuesto vimos la intervención de López Murphy y de José Luis Esper, y fue un bálsamo de esperanza. Bueno, quizás no tengan que ser 2, tengan que ser 10, 15, 20, 30. Y yo creo que en eso tenemos que trabajar. Como decía Alberti, el que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna, y la pereza nos salió cara, pues nos comieron. Yo tengo una absoluta esperanza. Yo estoy seguro, porque recorro en la Argentina, veo las pymes, veo gente emprendiendo aún en este contexto, que si Argentina inicia esta reforma, ya la cosa cambia. Y si la hace, no nos para nadie. Entonces, yo creo que tenemos mucho más para ganar haciéndola, y la política tarde o temprano se va a empezar a dar cuenta. Y cuanto más gente metamos en el Congreso, vamos a tener un efecto derrame, como decía Enrique, un efecto multiplicador, aún en los tipos que hoy están que se olvidan del bronce, que están por su cuestión personal, para llamarlo suavemente. Porque la fuerza de la idea, una vez que se implementa bien, tiene fuerza en sí misma. No requiere consenso político previo. ¿Okay? La rueda no se impuso por un consenso político. Nadie convenció a nadie para usar una rueda. Una vez que alguien la puso en circulación, la humanidad la empezó a usar, y nadie impone el dulce de leche. Lo bueno se impone solo. Entonces, tenemos que lograr llegar con nuestras ideas a estos centros de decisión. Y bueno, es trabajar y transpirar, no hay otro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a los 4 profesionales que compartieron el panel con nosotros. Un tema del cual sin duda hablaríamos durante 2 horas o 3 horas más en un amplio debate, pero bueno, cumpliendo en tiempo, en forma. La verdad les agradecemos muchísimo este rato que hemos conversado sobre este tema tan importante y la urgencia número 1 para Argentina, ¿no? Justamente bajar impuestos, bajar impuestos, bajar impuestos. Un fuerte aplauso para los 4 panelistas.